Un apagón inesperado no es un simple corte de luz, es una ruleta rusa que pone en juego la vida de tus discos duros y la integridad de tus datos. En el capítulo anterior ya vimos cómo blindar a Orochi, nuestro servidor de infraestructura, ante fallos eléctricos, pero vuestros mensajes nos han dejado claro que necesitamos ir un paso más allá. Desde los constantes cortes eléctricos que nos comentáis desde Venezuela hasta aquel apagón histórico que sufrimos en España y Portugal hace poco más de un año, la lección es la misma. No puedes dejar tu hardware a su suerte. Tener un UPS es solo el primer paso. El verdadero secreto es la orquestación. Hoy le vamos a enseñar a tus equipos a retirarse con honor antes de que sea demasiado tarde. Vamos a configurar clientes Linux y NAS para un apagado coordinado y seguro. En cuanto el equipo maestro dé la orden, tu infraestructura se pondrá a salvo sin perder el tiempo. En el Dojo no Samurai protegemos tu hardware y salvamos tus datos. Yokoso al Dojo no Samurai. Hoy vamos a subir el nivel de tu infraestructura de energía explorando dos casos de uso críticos que todo administrador de un Home Lab debe conocer. El primero es el caso de Leonardo, nuestro nodo de Proxmox. Aquí el reto es la dependencia de servicios. Aunque este guerrero pueda tener su propio respaldo de energía, depende totalmente de los servicios que corren dentro de Orochi. Si Orochi, nuestro servidor de infraestructura, cae, Leonardo no puede quedarse encendido intentando leer datos de un almacenamiento que ya no existe. Vamos a configurar Leonardo como un cliente NUT, para que se retire con honor en cuanto su proveedor de servicios preferido decida apagarse. El segundo caso es el de nuestro Synology NAS. Aquí el escenario es distinto. Comparte físicamente el mismo UPS que Orochi, pero no tiene el cable USB conectado. Aprenderás a configurarlo para que escuche a Orochi a través de la red y como extra de nivel experto te enseñaré el secreto de la persistencia para que Synology no borre tu configuración personalizada en la próxima actualización de su sistema operativo. Dos escenarios de la vida real, una sola misión: proteger tu hardware y tus datos. Afila la katana que empezamos. Onegaishimasu. En un episodio anterior te enseñé en detalle cómo configurar NUT Server en Orochi, nuestro servidor de infraestructura. Si no has visto este capítulo todavía, te recomiendo que le eches un vistazo primero, ya que lo usaremos de base fundamental para esta configuración más avanzada. Ahora que ya tenemos a Orochi gobernando el UPS, vamos a enseñarle a otros guerreros de nuestra red cómo escuchar sus órdenes. El primero de la lista es Leonardo, nuestro nodo de Proxmox para gaming y edición de vídeo. En este esquema que ves en pantalla, la jerarquía es clara. Orochi es el NUT Server, el único conectado físicamente por USB al UPS, y Leonardo actuará como NAT Client. Leonardo no necesita cables adicionales, solo una conexión de red estable para recibir el estado de la batería. Y, lo más importante, la orden de apagado cuando las cosas se pongan feas. El hecho de que Proxmox esté configurado no sirve de nada si el servidor no está listo para recibir conexiones externas. Antes de continuar necesitamos realizar tres ajustes clave en nuestro servidor maestro para abrir la escucha por red. Primero, en el archivo ups.conf nos aseguramos de que el modo esté en NetServer. Además, vamos a simplificar el nombre del UPS, renombrándolo de su nombre personalizado a simplemente UPS. Hago un inciso importante aquí. Aunque ahora mismo estemos configurando el cliente de Proxmox, elegimos el nombre UPS porque más adelante vamos a integrar también un NAS Synology en esta red. El sistema operativo de Synology es extremadamente rígido de fábrica y busca estrictamente ese nombre por defecto. Así que estandarizarlo desde ya en el maestro nos garantiza que todo encaje a la primera cuando lleguemos a esta fase del despliegue. Segundo, abrimos upsd.conf y modificamos la directiva listen para que apunte a 0.0.0.0. Esto le ordena al demonio de NUT escuchar peticiones a través de todas las interfaces de red local disponibles, permitiendo que tanto Proxmox como cualquier otro cliente de la red puedan comunicarse con él. Por último, en el archivo upsd.users añadimos las credenciales de red creando un usuario llamado monuser con el rol de slave. Al igual que hicimos con el nombre del UPS, elegimos este usuario y contraseña que configuraremos aquí porque son exactamente los mismos valores predeterminados que Synology esperará recibir más adelante. Configurando estas credenciales genéricas desde ya, dejaremos la seguridad del maestro estandarizada para todos los clientes de nuestra infraestructura. Este perfil de red será el que compartirán tanto Proxmox como el NAS para autenticarse limpiamente en el servidor. Un detalle importante, mantendremos intacto el usuario local que configuramos en el vídeo anterior. Ese perfil debe quedarse ahí para la monitorización interna del propio servidor, mientras que el nuevo monuser se encargará exclusivamente de los equipos que conecten a través de la red local. Así aseguramos una transición limpia sin romper lo que ya estaba funcionando. La instalación en un cliente Linux es directa y sin complicaciones. Como Leonardo corre sobre Proxmox, simplemente vamos a usar el gestor de paquetes apt desde su terminal. Ojo, aquí solo instalamos las herramientas de cliente, no nos hace falta el servidor completo.
manteniendo así nuestro nodo lo más ligero posible. Como yo ya lo tenía preparado para las pruebas del dojo, verás que a mí no me descarga nada nuevo, pero en tu caso debería salirte el resumen habitual con los paquetes instalándose desde cero. Con las herramientas instaladas tenemos que decirle a Leonardo a quién debe escuchar. Primero editamos nut.conf para cambiar el modo a netclient. Después pasamos al archivo upsmon.conf. Aquí aplicamos una configuración limpia. Añadimos la línea monitor apuntando a la IP de Orochi, con las credenciales de MonUser. Definimos el shutdown cmd con el comando estándar de apagado de Proxmox. Y un detalle importante, configuramos los notify flag con syslog más wall. Esto hará que el sistema registre el evento y envíe un aviso de texto a todas las terminales que tengas abiertas antes de apagarse. Leonardo esperará los 5 segundos de cortesía del final delay antes de ejecutar el cierre físico una vez reciba la orden del maestro. Un pro tip de laboratorio. Verás en el archivo que tenemos una línea de log comentada justo debajo del comando de apagado. Puedes usarla para sustituir temporalmente el shutdown cmd real por un simple mensaje de texto mientras haces tus simulaciones. Pero acuérdate de dejar activado el comando real tal y como lo tenemos nosotros ahora si quieres que el equipo se apague de verdad cuando falte la corriente. Llegó el momento de la verdad. Primero lanzamos un comando upsc desde Leonardo. Si ves que nos devuelve el modelo del UPS, el voltaje y la carga directamente desde el servidor, el túnel de datos está establecido y validado. Pero ya sabes cómo trabajamos aquí. No nos fiamos solo de que todo pinte bien. Vamos a simular un fallo real desenchufando el UPS de la corriente. Si monitorizamos en vivo con journalctl, verás exactamente cómo Leonardo recibe la notificación, detecta el estado de la batería y en cuanto Orochi lance la orden de apagado forzado tras su propio temporizador, nuestro nodo ejecutará su apagado seguro de inmediato. Así es como se orquesta un home lab resiliente. Dedicamos muchísimo tiempo a investigar, probar, romper y arreglar cosas en el laboratorio para que tú te ahorres tiempo, dolores de cabeza y por supuesto dinero. Si te gusta este tipo de contenido, déjanos un buen comentario, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Es la mejor forma de apoyar al dojo para que sigamos creando y de paso asegurarte de no perderte nada de lo que está por venir. Como ya es de costumbre en el canal, ninguna de las herramientas o hardware que te mostramos hoy está patrocinado. Esta es la única forma de garantizarte una opinión completamente propia, independiente y sincera. En la descripción te dejaremos enlaces de afiliados a algunos de los productos. Si los usas, a ti te costará exactamente lo mismo y a nosotros nos darás un empujón enorme para seguir financiando el contenido del dojo. ¡Seguimos! Ahora cambiamos de frente y entramos en territorio NAS. Aunque hoy vamos a trabajar específicamente con un Synology, el proceso inicial de configuración remota es muy similar al que encontraréis en 2026 en otras marcas como QNAP o Ugreen, que también han estandarizado el soporte para clientes NUT en sus sistemas operativos. Pero hay que tener cuidado, Synology no es un cliente NUT 100% estándar. A diferencia de una distribución Linux convencional, Synology utiliza una implementación personalizada con rutas y directorios propios, como la que ves en pantalla para sus archivos maestros o el comando synups para gestionar los estados del servicio. Esto significa que, aunque la base es NUT, Synology añade una capa de abstracción que a veces ignora los comandos estándar del protocolo. En nuestro esquema, el UPS no está conectado al NAS, sino a Orochi, nuestro servidor de infraestructura que actúa como maestro. El Synology simplemente escucha los eventos de red. El gran inconveniente es que la implementación nativa de Synology es muy conservadora. Por defecto, el sistema tiende a quedarse en un modo seguro o stand-by, esperando a que la batería llegue a niveles críticos antes de apagar. Pero en nuestro dojo buscamos un apagado real y orquestado cuando el maestro mande la orden de FSD, Force Shutdown. Y eso es exactamente lo que vamos a forzar hoy. Empezamos con el método sin código, para los que no tienen ganas de mancharse las manos de entrada. Este es el paso obligatorio para establecer el enlace de red básico. Es el momento en el que le decimos al NAS que ya no es una isla y que debe aceptar la autoridad de Orochi sobre su suministro eléctrico. Lo primero es entrar en nuestro DSM, el sistema operativo del NAS, ir al panel de control, después a hardware y alimentación y entrar en la pestaña de UPS. Aquí simplemente marcamos la casilla de habilitar soporte de UPS. Verás un desplegable de tipo de servidor. Elige servidor de UPS de Synology. Sé que el nombre confunde, pero es la forma que tiene DSM de confirmarnos que el NAS actuará como un cliente NUT esclavo. En el campo de dirección IP introduce la de nuestro nodo maestro, Orochi, 192.168.1.20. Nosotros no tenemos cambios porque ya lo teníamos configurado así, para pruebas, pero tú simplemente aplícalos. Una vez estén aplicados, viene la prueba de fuego. Haz clic en el botón de información de dispositivo. Si los datos de carga, el modelo y el porcentaje de batería aparecen correctamente, el túnel de datos está activo y validado. Llegados a este punto ya tienes el NAS funcionando tal y como Synology lo ha diseñado. Ante un corte de luz, el sistema entrará en modo seguro, para proteger tus datos.
Si tuvieras el UPS conectado directamente por USB al NAS, esto sería suficiente. El UPS pasaría a modo seguro durante un corte y cuando la batería del UPS estuviera en mínimos, gestionaría el apagado o volvería a modo normal si antes recuperáramos la corriente. Sin embargo, en nuestra arquitectura de red, este comportamiento nos va a dar un problema crítico que debemos resolver. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y te explico en detalle por qué. La implementación de Synology es extremadamente conservadora. Por defecto, el NAS no realiza un apagado físico, sino que entra en el llamado modo seguro, un estado de stand-by donde desmonta los volúmenes para evitar que los datos se corrompan, pero mantiene el hardware encendido esperando a que vuelva la luz o se agote la batería. El problema crítico en nuestro escenario es que Orochi, al ser el maestro NUT, se apagará antes de que la batería llegue al límite absoluto para protegerse a sí mismo. En ese instante la comunicación por red se rompe y el Synology entra en el estado no-com, sin comunicación. Un NAS en modo seguro es como un guerrero meditando en medio de un incendio. Si el maestro cae y la comunicación se corta, el NAS se queda esperando una orden de batería baja que nunca llegará. Se quedará encendido consumiendo el último aliento del UPS, hasta sufrir un corte repentino y violento por falta de energía. Para evitar este aterrizaje forzoso, podemos optar por dos estrategias. La primera opción es la que podríamos llamar el centinela dedicado. Consiste en delegar la función de maestro NUT a un dispositivo independiente de muy bajo consumo, como una Raspberry Pi o un pequeño mini PC, que actúe como el corazón energético del dojo. Este dispositivo estaría configurado para mantenerse encendido hasta el último aliento de la batería, asegurando que todos los clientes, incluido el Synology, reciban información y estados precisos mientras haya un hilo de energía. Es una solución muy robusta para infraestructuras con muchos nodos. Si te interesa que traigamos al canal un tutorial detallado sobre cómo configurar este cerebro NUT independiente con una Raspberry Pi o similar, déjanoslo en comentarios y nos ponemos a ello. Pero si prefieres no añadir más piezas al tablero y quieres que tu Synology sea más inteligente por sí mismo, la estrategia 2 es el camino del samurái. Vamos a realizar una intervención de precisión en los scripts internos de NUT dentro de DSM. El objetivo es directo, reprogramar la lógica del esclavo para que en el instante exacto en que Orochi emita la orden de FSD, Force Shutdown, el Synology deje de ser un espectador pasivo e inicie una secuencia de apagado físico inmediato y seguro. Esta es una configuración algo más avanzada que requiere tocar las entrañas del sistema, pero es la única forma de garantizar que el NAS no sufra un corte brusco cuando el maestro se apague. Vamos a ver cómo dominar esta técnica. Aquí ya entramos de lleno en la configuración avanzada. El objetivo ahora es convertir a nuestro Synology en un esclavo NUT disciplinado que ejecute un apagado físico real en cuanto reciba la orden de Orochi. Vamos a intervenir directamente en los archivos de configuración del sistema para forzar esta conducta. Pero ojo, Neosamurai, porque tocar las entrañas tiene un riesgo. Las actualizaciones de DSM son como una tormenta que puede borrar nuestros cambios y devolver el NAS a su estado por defecto. Por eso, quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a enseñar un seguro de vida, un truco de persistencia para que esta configuración sobreviva a cualquier actualización. Esta es la forma en la que nosotros hemos blindado nuestro dojo, basándonos en nuestra propia experiencia y pruebas, y de momento nos ha funcionado genial. Pero como siempre decimos en este canal, el conocimiento es compartido. Si conoces una ruta más eficiente o una técnica mejor para lograr este apagado en Synology, déjanoslo en comentarios y así aprendemos en equipo. Antes de desenvainar la katana y tocar una sola línea de código, hay que entender un detalle del funcionamiento interno de Synology que te va a ahorrar un dolor de cabeza monumental. Si no sabes esto, puedes pasarte horas haciendo pruebas, reiniciando el servidor y revisando logs sin entender por qué el NAS ignora por completo tus directivas. A diferencia de una distribución Linux convencional, Synology fragmenta su lógica en tres capas. Primero, etc.defaults UPS, que es el búnker con la configuración de fábrica que jamás debemos tocar. Segundo, usr/sino/etc/ups, que actúa como la carpeta de archivos maestros, aunque dependiendo del modelo de Synology que tengas, esta carpeta podría no estar. Y tercero, /etc/ups, que es la mesa de trabajo real, donde el NUT daemon lee la configuración en vivo. Si entramos por SSH, nos convertimos en root y lanzamos un comando find para buscar estos archivos, verás algo muy curioso en pantalla según tu modelo. En un NAS moderno como nuestro DS920 Plus, verás las tres rutas activas, pero aquí en nuestro DS213J verás que en la carpeta maestra de /usr/sino solo existe el archivo sinoups.conf.
mientras que los archivos operativos reales están esperando directamente en la carpeta que hemos llamado mesa de trabajo en /etc/ups. No te preocupes por esta diferencia, es completamente normal según la versión de DSM que tengas. Lo que debes recordar es que esta estructura es frágil. Una actualización de DSM o un simple cambio en la interfaz web resetearán por completo la mesa de trabajo a los valores por defecto, borrando cualquier modificación que hayamos hecho a mano. Por eso es vital entender este mapa de directorios ahora mismo, porque si no sabemos dónde lee y escribe Synology, cualquier cambio que apliquemos desaparecerá en el próximo reinicio. Primero realizaremos la edición manual directamente en la mesa de trabajo para validar en el laboratorio que nuestra lógica de red funciona, y una vez comprobado que hay comunicación te enseñaré cómo automatizarlo y blindarlo para siempre con el script de persistencia. Es un paso de precisión, así que sigue los comandos con cuidado. Vamos a inspeccionar el directorio de ejecución. Antes de tocar el corazón del sistema, regla de oro del Dojo. Hacemos un backup de seguridad. Como en nuestro DS213J la acción ocurre directamente en la mesa de trabajo, realizaremos la copia en /etc/ups. Si algo falla, siempre podremos volver atrás. Con la espalda cubierta empezamos editando upsmon.conf. Este es el componente que vigila al servidor Orochi. Aquí ajustaremos la línea monitor con la IP y credenciales de nuestro Mon user. Nos aseguramos de que el servicio corra como root y configuramos los disparadores. Fíjate en que a varios de estos flags les añadimos la instrucción exec. Esto es vital, le estamos diciendo al monitor que le pase los eventos en caliente a nuestro planificador. Pero además incluimos un secreto de administración avanzado. Le añadimos la regla ignore a eventos secundarios de comunicación. ¿Por qué hacemos esto? Porque si mañana decides apagar o reiniciar Orochi de forma controlada para un mantenimiento, no quieres que tus NAS entren en pánico y se apaguen solos por simpatía. Al poner ignore, los Synology se vuelven inteligentes. Ignorarán los reinicios de mantenimiento del maestro y solo se apagarán cuando Orochi dé la orden de emergencia real, FSD, porque el sistema lleva un rato en batería. Para rematar, forzamos el shutdown CMD, apuntando al binario de apagado de Synology, y pasamos a configurar las reglas del planificador en upssched.conf. Aquí mapeamos cada estado para que disparen una acción limpia. Con la configuración de monitorización lista, vamos a crear nuestro ejecutor en /etc/ups/upssched-cmd. Si viste el vídeo anterior de la serie te darás cuenta de que la estructura es muy parecida a la que montamos para Orochi. Mantenemos la coherencia para que toda tu infraestructura hable el mismo idioma. Vamos a desglosar este script porque aquí es donde reside la inteligencia del sistema. Empezamos con una función de log. Esto es vital para dejar migas de pan tanto en el registro general de Synology como en nuestro propio archivo personalizado de texto en /etc/ups/neosamurai-ups.log. Así, si algo falla, no tendrás que adivinar qué pasó. El corazón del script es este bloque case. Piénsalo como un selector de decisiones. Según el argumento que reciba desde NUT, el script tomará un camino u otro. Los casos online, on-bat o low-bat lo que hacen es traducir la señal de red a los comandos nativos de Synology mediante el binario syno-ups para que el núcleo de DSM registre el estado en tiempo real. Pero el caso verdaderamente crítico aquí es el FSD, Force Shutdown. Cuando llega esta orden de apagado forzado desde el maestro, forzamos la alerta nativa del sistema UPS Power Fail. Esto además obliga incluso a las interfaces de DSM a despertar e inyectar un pop-up de advertencia crítico en tu pantalla. Acto seguido damos 10 segundos de cortesía para que el sistema asiente sus procesos y lanzamos el comando de apagado físico irreversible con Syno Power Off. Finalmente verás un asterisco al final del selector. Este es nuestro cajón desastre. Si llega algún evento extraño que no hayamos previsto, el script simplemente lo registrará en el log para que estemos al tanto, cerrando con un exit 0 para confirmarle al sistema que la tarea ha terminado correctamente. Una vez guardado el archivo en B con el clásico $WQ, no olvides darle permisos de ejecución con chmod +X, o el planificador no tendrá la fuerza necesaria para invocarlo. Llegamos al momento de la verdad. Ya tenemos la lógica editada y el script ejecutor listo. Pero antes de continuar, un recordatorio muy importante de la escuela del dojo. Como en este DS213J hemos operado directamente sobre la mesa de trabajo en /etc/ups, no necesitamos clonar nada manualmente. Pero si estás siguiendo este tutorial desde un Synology moderno que sí tiene archivos maestros en la carpeta /usr/syno, recuerda que el sistema los podría machacar al reiniciar. Para eso es para lo que hemos diseñado nuestro script automatizado de persistencia que te enseñaré más adelante. Aclarado esto, vamos a hacer que las nuevas reglas surtan efecto reiniciando el servicio en caliente. Para esta prueba inicial de laboratorio, vamos a saltarnos los intermediarios de Synology. Detenemos la instancia activa de upsmon
con una orden de parada controlada y acto seguido lo volvemos a levantar directamente con el parámetro "-p". Esto forzará al monitor a cargar nuestra configuración limpia desde cero, permitiéndonos testear el entorno de forma aislada antes de automatizarlo. Para verificar que el puente de datos con Orochi sigue vivo y escuchando, lanzamos un UPS-C. Si la terminal nos devuelve toda la telemetría de la batería en tiempo real, la comunicación por red es un éxito rotundo. Pero en este canal no nos fiamos solo de lo que dice la pantalla. Vamos a dejar un comando tail-f apuntando al archivo de log personalizado que hemos estructurado en /etc/ups neosamurai-ups.log y vamos a provocar el simulacro. Desenchufamos el UPS de la pared y observa la magia en las pantallas. Verás en vivo cómo entran los estados en paralelo en todas nuestras máquinas y cómo nuestra infraestructura responde con la precisión de un reloj suizo. Si has reiniciado tu NAS para comprobar si tus archivos seguían ahí, es posible que, como a nosotros en este DS213J, el sistema te haya respetado los cambios. Pero no te dejes engañar, Neosamurai. Esto es una calma aparente. En cuanto llegue una actualización de DSM o toques cualquier opción de energía en la interfaz web, Synology regenerará la mesa de trabajo y borrará todo tu esfuerzo sin avisar. Para evitar este desastre, las buenas prácticas dictan que cualquier script personalizado debe vivir en un volumen de datos, por ejemplo, en nuestro caso, bajo volumen 1. Pero ojo, no vamos a crear una carpeta compartida convencional desde el panel de control. Hacer eso expondría nuestros scripts a la red local a través de SMB, abriendo una puerta a que un tercero o un malware altere los archivos con fines maliciosos. Y aquí es donde te cuento un pro tip de Synology que no todo el mundo conoce. ¡Pro tip! Si bajamos al barro de la terminal y creamos un directorio utilizando el prefijo @ estamos usando una nomenclatura reservada del sistema operativo. DSM interpreta este símbolo y oculta por completo la carpeta de la interfaz gráfica, de File Station y, lo más importante, del demonio de Samba. Al no compartirse por red, tus archivos quedan completamente blindados contra ataques externos. Nuestra ruta definitiva será /volume1 @neosamurai-scripts/nut. Un búnker de datos invisible al entorno gráfico donde resguardaremos los 3 archivos que acabamos de validar con éxito. Con nuestras plantillas a buen recaudo en el búnker, vamos a crear el script encargado de automatizar el rescate de nuestra configuración, ups-persistence.sh. Esta pieza es importante porque Synology puede regenerar parte de la configuración del UPS durante el arranque, así que no basta con editar los archivos una vez y cruzar los dedos. Necesitamos un pequeño guardián que, después de cada reinicio, vuelva a colocar las piezas en su sitio. Primero declaramos las variables principales, la IP de Orochi, que será nuestro servidor maestro NUT, y las rutas de trabajo. SafeDir apunta al búnker persistente dentro de /volume1, donde guardamos nuestras plantillas. MasterDir apunta a /usr/sino/etc/ups, que es una zona de configuración propia de Synology. RuntimeDir apunta a /etc/ups, que es donde los servicios trabajan realmente durante la ejecución. Y logdir lo dejamos también en /etc/ups para registrar que ha hecho el script. Acto seguido, el script escribe una primera línea en el log y espera 60 segundos con sleep. Este tiempo de gracia es clave. Cuando el NAS arranca, DSM todavía está levantando red, servicios internos y su propio subsistema de energía. Si nuestro script entra demasiado pronto, podríamos pelear contra Synology mientras todavía está reorganizando sus archivos. Con este margen dejamos que DSM termine de arrancar antes de recuperar nuestra configuración. Después llega el bloque de copias de seguridad. Aquí el script prepara una lista de archivos importantes y crea una copia .back, solo si todavía no existe. Es decir, no va machacando el backup en cada ejecución. Intenta proteger los archivos de /etc/ups y, cuando existen, también los equivalentes dentro de /usr/sino /etc/ups. Esto nos da una red de seguridad por si alguna edición sale mal o queremos comparar el estado original. El siguiente bloque es el que llamamos alinear el cerebro de Synology. Aquí tocamos sinoups.conf, que es el archivo donde DSM recuerda su modo de trabajo con el UPS. En vez de hacer un set simple y confiar en que la línea ya exista, usamos una función llamada setSinoUps-value. Esta función primero comprueba si la clave existe. Si existe, la reemplaza. Si no existe, la añade al final del archivo. Es más seguro porque evita el caso típico en el que set no encuentra nada que sustituir, pero tampoco da error. Con esta función forzamos 3 valores: ups-mode en slave, ups/slave-enabled en yes y ups/slave-server apuntando a la IP de Orochi. Traducido, este Synology no manda sobre el UPS, se comporta como cliente.
Su referencia es Orochi, que es quien tiene el UPS conectado por USB y actúa como servidor NUT maestro dentro del dojo. Una vez el cerebro de DSM está alineado, pasamos a la inyección de plantillas desde el búnker. Definimos qué archivos queremos restaurar: upsmon.conf, upssched.conf y upssched-cmd. Para cada uno, el script construye 3 rutas: origen en el búnker, destino en /etc/ups y posible destino en /usr/sino/etc/ups si esta carpeta existe. Esto dependerá de qué Synology NAS tengas. Antes de copiar nada, el script comprueba que la plantilla existe en el búnker. Esto es importante: si falta un archivo, preferimos detenernos y escribir un error en el log antes que dejar una configuración a medias. Si la plantilla existe, se copia primero a /etc/ups, y si el mismo archivo también existe en /usr/sino/etc/ups, se actualiza allí también. Así mantenemos sincronizados la mesa de trabajo y la zona de configuración propia de Synology. Después copiamos sinoups.conf desde /usr/sino/etc/ups hacia etc/ups. Esto deja la versión ya corregida por nuestra función disponible también en la ruta de ejecución. Si esa copia falla, el script registra el error y se detiene, porque seguir en ese estado sería arriesgado. El siguiente bloque unifica permisos. Los archivos de configuración quedan con permisos 644, suficientes para que el sistema pueda leerlos sin convertirlos en ejecutables. En cambio, upssched-cmd sí necesita permiso de ejecución, por eso queda con 755. Este detalle es importante. upssched puede detectar eventos, pero si el script de acciones no es ejecutable, el dojo se queda sin respuesta cuando ocurre algo. Finalmente reiniciamos el servicio oficial de Synology. No matamos procesos a mano ni lanzamos upsmon de forma improvisada. Primero el script comprueba si el sistema operativo responde al servicio upsnet mediante synosystemctl, que es el camino universal que hemos validado en DSM7, tanto para el DS213J como para el DS920+. Si el servicio está disponible, lo reinicia de forma limpia. Si no lo encuentra, el script cuenta con una vía de contingencia que ejecuta synoservice restart ups USB, pensada para entornos o compilaciones más antiguas. Después dejamos 5 segundos extra para que Synology termine de levantar sus hilos internos y escribimos en el log que la sincronización ha terminado. En este punto, si todo ha ido bien, el NAS vuelve a tener sus plantillas NAT restauradas, sinoups.conf apuntando a Orochi, permisos correctos y el servicio oficial reiniciado de forma limpia. Una vez guardado el archivo, salimos de B y le damos permisos de ejecución con chmod más X. Esto es imprescindible. Si el script no es ejecutable, el programador de tareas podrá llamarlo, pero no tendrá la fuerza necesaria para poner en marcha este pequeño ritual de recuperación tras el arranque. Llegamos al último paso para cerrar el círculo. Todo el código que hemos preparado en el búnker no sirve de nada si no se ejecuta automáticamente cada vez que el NAS se enciende. Para solucionar esto, dejamos la terminal a un lado por un momento y nos vamos a una herramienta nativa de la interfaz web de DSM, el programador de tareas. Nos vamos al panel de control Task Scheduler. Como verás en mi pantalla, yo ya tengo mi tarea de producción creada y operativa, pero voy a generar una nueva desde cero a la que llamaré UPS Persistence Tutorial, para que veas el proceso exacto. Tú en tu NAS solo necesitas crear una única tarea. Vamos a ir a Create Trigger Task User Defined Script. En la pestaña general escribimos el nombre identificativo y nos aseguramos de seleccionar el usuario root en el desplegable. Esto es imprescindible, ya que el script necesita el poder absoluto para modificar las rutas del sistema operativo en el arranque. Como evento disparador seleccionamos el arranque. En la pestaña Configuración de la tarea, en el cuadro de texto inferior, escribimos bash seguido de la ruta absoluta de nuestro script de persistencia que está en nuestro búnker oculto, /volume1 /neosamurai-scripts /nut /upspersistence.sh. Al guardar y aceptar la advertencia de seguridad, habrás creado un mecanismo de defensa automático. Pero como en el dojo no nos fiamos de las promesas, vamos a realizar la prueba de fuego definitiva. Reiniciamos el NAS por completo. Una vez que el Synology vuelva a estar online, tras el reinicio, entramos de nuevo por SSH y listamos la mesa de trabajo con un ls-la. Fíjate en la magia. La fecha y hora de modificación de los archivos coinciden exactamente con el minuto en el que el sistema operativo acaba de arrancar. Nuestro búnker ha inyectado las plantillas en caliente con éxito. Tu infraestructura Synology está oficialmente blindada, automatizada y vigilada por Orochi. Trabajo terminado. Para que no te pierdas en este festín de datos, vamos a situarnos en el panel de control del dojo. En la esquina superior izquierda tenemos a Orochi, nuestro Proxmox de infraestructura con el UPS conectado físicamente por USB, ejecutando el servidor maestro de NUT. A su derecha está Leonardo, nuestro nodo Proxmox dedicado a máquinas virtuales de edición y gaming, actuando como cliente.
y en la parte inferior tenemos nuestro almacenamiento. A la izquierda el clásico Synology DS213J y a la derecha el potente DS920 Plus, ambos configurados también como guerreros esclavos a la escucha de Orochi. Con el mapa claro, vamos con el primer test de estrés real, el simulacro de microcorte. Desenchufamos el UPS de la pared y esperamos, pero solo unos 15 segundos. Lo que buscamos aquí es verificar que toda la red de clientes se entera en tiempo real del estado de la energía. Si monitorizamos los logs en vivo, verás que en Orochi se detecta el estado en batería inmediatamente, pero en cuanto devolvemos el enchufe a la corriente, el evento online cancela fulminantemente cualquier temporizador o instrucción crítica. Tanto en Leonardo como en nuestros dos Synology verás saltar el aviso por terminal de que el sistema ha entrado en batería, seguido de su vuelta inmediata a la normalidad. No se ha cerrado ningún servicio, no se ha interrumpido el almacenamiento. Nuestra infraestructura ha filtrado el microcorte a la perfección. Ahora vamos en serio. Vuelve a quitar la corriente, pero esta vez deja que el reloj corra. Superamos la barrera de los 30 segundos en la cuenta atrás de Orochi. En este momento el maestro decidirá que la situación es crítica y lanzará el FSD o apagado forzado global. Observa las 4 pantallas en paralelo. Orochi emite la orden de retirada y casi al unísono Leonardo inicia su secuencia de cierre seguro, mientras los dos NAS Synology, gracias a nuestro script de persistencia, abandonan su pasividad, inyectan la alerta en DSM y ejecutan el comando Syno Power Off. En menos de un minuto toda tu infraestructura se habrá puesto a salvo de forma totalmente coordinada, apagando físicamente las placas. Esto, Neo Samurai, es el arte de la persistencia y el control absoluto de tu entorno. Para terminar, una vez hemos vuelto a encender los diferentes sistemas, vamos a validar que tu seguro de vida en Synology sigue funcionando. Borra los logs y reinicia el NAS Synology. Si la tarea programada y el script de persistencia funcionan, al arrancar verás cómo se vuelve a crear el archivo de log automáticamente. Con el sistema recién arrancado, lanza un último UPSC para confirmar que la comunicación con Orochi sigue viva. Y para el gran final, repite la prueba anterior. Quita la corriente y deja que todo el dojo se apague. Si el NAS se apaga físicamente de nuevo, sabrás que has vencido a las actualizaciones de DSM. Tu configuración es ahora inmortal. Y con esto ya tienes tu infraestructura blindada. Hemos pasado de tener equipos que simplemente se cortan a tener un sistema inteligente que sabe cuándo y cómo ponerse a salvo. Ahora cada vez que la luz falle, puedes estar en paz sabiendo que tus equipos se coordinarán para proteger lo más valioso que tienes, tu información. Si este vídeo te ha servido para salvar tus equipos, ya sabes qué tienes que hacer. Suscríbete, dale a un buen like y cuéntanos en los comentarios si has logrado dominar este cierre coordinado en tu propio dojo. En un próximo capítulo te enseñaré todos los secretos de nuestro script en Orochi para orquestar el apagado ordenado de contenedores y máquinas virtuales. Mientras lo preparamos, te dejo por aquí otro capítulo que creo que te podría interesar. Nos vemos en el próximo nivel. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!